Hola a todos, bienvenidos nuevamente a su clase de audio en vivo 2. Vamos a continuar con el tema que estábamos viendo la semana pasada, que es suma de señales de audio claramente. Y pues como decíamos la clase pasada, y me gustaría repetirlo en esta clase, cuando nosotros hablamos teóricamente de la interacción que existe entre señales, pues obviamente tomamos ejemplos donde tomamos señales sinusoidales o señales muy simples. Pero no nos es posible a nosotros pues hacer música con una señal pura, un sonido puro. La música en general está conformada por un montón de sonidos puros que al conjuntarse o combinarse pues generan señales mucho más complejas. En ese sentido debemos de aprender a analizar y predecir cómo se van a comportar esas señales de acuerdo a los diferentes elementos que nosotros tenemos para medirlas y para evaluarlas. Para ello, nosotros habíamos definido que cuando tenemos suma o interacción entre señales, tenemos 5 zonas principales. La zona de acople, la zona de cancelación, la zona de combin, la zona de combinación y la zona de aislamiento. ¿Ok? En ese sentido, ¿cuáles son las zonas? Tal como lo vemos en el gráfico, ¿cuáles son las zonas que nosotros buscamos? Pues para empezar, aquellas zonas donde se genere menor rizo. ¿Qué quiere decir el rizo? El rizo en términos generales, regresando y retomando un poco, ¿qué es el rizo? Pues básicamente un rizo es una variación abrupta de nuestra respuesta frecuencial. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si nosotros de repente tenemos una cancelación en, no sé, 10K, lo que va a suceder es que esta gráfica, que inicialmente era plana, pues básicamente va a experimentar un rizo debido justamente a esa interacción. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Pues básicamente tener la menor cantidad de rizos posibles, porque recuerden que nuestro sistema de audio buscamos siempre, en general, tanto en el estudio como en vivo, pues buscamos que la respuesta sea lo más consistente y constante posible y que sea una buena referencia para todos aquellos que estén tanto trabajando con estos sistemas como disfrutando de estos sistemas. Es decir, hablamos de tanto el equipo técnico como de la audiencia que está disfrutando el evento que nosotros estamos en el que nosotros estamos trabajando. En ese sentido, pues lo que buscamos es tener las respuestas lo más plana posible. ¿Y eso cómo lo logramos? Pues justo evitando los rizos. ¿Cómo evitamos los rizos? Pues evitando las zonas de combing y evitando las zonas de cancelación. E intentando que estar en zonas de combinación y de aislamiento, así como en zonas de acople. De manera que las interacciones que nosotros tengamos sean constructivas y que además sean lo menos abruptas posibles y nuestra respuesta frecuencial sea lo más estable a lo largo de todo nuestro contenido frecuencial. ¿Ok? Les pido de favor que se tomen un tiempo para en el libro de la mayoría del material está sacado del libro de Bob McCarthy de sistemas de sonido. Entonces les recomiendo que vayan a esta tabla y ustedes mismos lean toda esta información respecto a las diferentes zonas y posiblemente ahí les quede un poco más claro el porqué de cada una de estas zonas, ¿no? Que básicamente vienen de todo el contenido teórico que ya se dio en la clase pasada. ¿Ok? Entonces nos habíamos quedado en estos gráficos de aquí y dijimos que mientras nosotros tengamos un mayor delay entre una señal y otra señal, lo que va a suceder es que ese delay se vuelve cada vez más importante para frecuencias más bajas.
Es decir, si yo estoy hablando de frecuencias pequeñitas o frecuencias agudas y yo estoy aplicando un delay de 0.1 milisegundo, tal vez este delay sí forma una parte importante de todo el ciclo que yo estoy analizando. Pero ¿qué pasa si a una frecuencia grave, que tiene su longitud de onda mucho más grande, le aplico ese mismo 0.1 segundo? Pues básicamente esto representa un porcentaje mucho menor. Por lo tanto, el impacto que tiene sobre esta frecuencia es mucho menor al impacto que puede llegar a tener sobre frecuencias cuya longitud de onda es mucho más pequeña, ¿no? Lo mismo sucede con las interacciones. Las interacciones, al tener delays, un delay respecto a una onda que empieza en 0 y a la otra le aplico 0.1 milisegundos, básicamente esa onda se va a volver mucho más importante, o esa interacción se va a volver mucho más importante para una onda aguda que para una grave. ¿Cómo podemos disminuir eso? Decíamos la clase pasada que, pues básicamente, si no podemos hacer mover los temas de fase, lo que sí podemos mover son los temas de amplitud. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues básicamente reduciendo la amplitud existente de una de las fuentes, y eso que nos permite, pues básicamente que la interacción que hay entre ambas sea mucho menor, y por lo tanto esa interacción o esas cancelaciones o esos rizos que se generan pueden llegar a ser mucho menores. Sin embargo, siempre hay que optar por un adecuado posicionamiento. Por ejemplo, en el caso de audio en vivo, ¿cómo evitamos la interacción entre monitores? Pues evitando justamente estos arreglos gigantescos donde ponemos 10 monitores de piso para un solo artista, y aparte todos concéntricos, ¿no? Todos on axis hacia el centro, donde claramente si a todos les ponemos la misma fuente emisora, lo que va a suceder es que voy a estar en un festival de cancelaciones cuando yo esté cercano a esto que tenemos aquí. ¿Se paró? ¿No? ¿Qué sucede si yo, en lugar de poner esos 10 monitores, solo posiciono uno, y luego metros después posiciono otro monitor, y luego metros después posiciono otro monitor? Lo que sucede es que yo doy espacio para que, de acuerdo con la ley del cuadrado inverso, que si recuerdan ya la vimos en clases anteriores y la han visto seguramente en materias o en cursos pasados, de acuerdo a la ley del cuadrado inverso, conforme vamos aumentando esa distancia, la interacción que se da entre ambas debido a la caída de la amplitud por la distancia, pues evidentemente lo que se va a generar es que la interacción sea menor, que es parte de lo que podemos nosotros observar dentro de estos gráficos que ya expliqué en la clase pasada. Ahora, este gráfico que nosotros vemos aquí, ¿qué nos quiere decir? Pues básicamente que en la medida que nosotros tengamos un offset mayor en términos de tiempo, es decir, un retraso de una señal respecto de otra, mientras mayor sea el retraso, si nos damos cuenta, en retrasos pequeños afectamos a las agudas, y conforme vamos haciendo más grande ese retraso, vamos empezando a afectar la respuesta de cada vez frecuencias que van tendiendo a más graves. ¿Qué es lo que sucede si nosotros lo que hacemos es combinar un poco el tema de retrasos con el tema de evitar interacciones? Pues caemos básicamente en la zona de aislamiento, ¿no? Y en la zona de aislamiento, que justamente es lo que estamos buscando, ¿qué es lo que necesitamos? Pues básicamente, uno, buscar que la interacción entre ambos altavoces o entre ambas fuentes sea lo menor posible, y además que la interacción esté lo mayor en fase posible para evitar justamente que las interacciones sean destructivas, ¿no? O por lo menos que esa interacción sea dentro de la zona de adición, o sea, dentro de esta zona entre 0 y 120 grados. ¿Qué es lo que sucede? Pues justamente lo que yo les decía.
si nosotros aplicamos un retraso, lo que sucede es que este retraso se va volviendo cada vez mucho más importante para las frecuencias agudas y posiblemente, dependiendo del tamaño del retraso, puede no afectar a las frecuencias graves. Como les decía, estos retrasos, básicamente de las diferentes frecuencias, lo que sucede es que nos van a generar un filtro de peine o comb filter. ¿Ok? Ese filtro de peine lo queremos evitar. ¿Por qué lo queremos evitar? Pues porque básicamente si nuestro sistema tiene un filtro de peine, cuando nosotros o el ingeniero de mezcla quiera hacer la mezcla del evento, lo que va a suceder es que vamos a tener aquí faltas dentro de nuestra respuesta del sistema, ¿no? Quiere decir que la audiencia que esté escuchando esta respuesta, pues básicamente va a perder, en este caso estamos en 500 Hz. Vamos a perder todas las frecuencias que estén en 500 Hz. Todos aquellos instrumentos cuya fundamental se encuentre en 500 Hz, evidentemente no se van a entender. Y por lo tanto, ¿qué vamos a tender a hacer? Pues seguramente como ingeniero de mezcla, lo que vas a tender a hacer es, como no escuchas la fundamental, vas a tender a querer compensar eso. ¿Cómo queremos compensar generalmente eso? 1, a través de ecualización. 2, a través de aumento de amplitud, ¿no? En cualquiera de los dos casos, como ya vimos en algunas clases anteriores, quienes llevaron Audio en Vivo 1 conmigo, sabrán que cuando nosotros aumentamos o subimos temas de amplitud o temas de ecualización a una frecuencia específica, lo que sucede es que vamos a tener cancelaciones debido también a temas de fase. Es decir, los ecualizadores, recuerden que desfasan las señales. Y ya estamos viniendo de un punto donde estamos batallando con desfases. Lo que menos queremos es meter más problemas de desfases a nuestras señales. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede si nosotros optamos por subir el fader indiscriminadamente para entender mejor? Pues el sistema, debido a esta interacción, no es capaz de reproducir la fundamental. Es decir, si alguna guitarra o algún bajo está tocando justamente eso que estoy yo necesitando y no se entiende, por más que le suba el volumen, no va a ser inteligible para toda la audiencia. Lo que va a suceder es que esa frecuencia ya la tengo perdida. Cuando mucho, tal vez escuche parte de los armónicos y esos armónicos posiblemente tiendan a enmascararse con otros sonidos que también requieren tener su espacio dentro de mi mezcla, ¿no? Finalmente lo que voy a tener es un desastre dentro de mi mezcla porque voy a intentar compensar esta respuesta a través de técnicas de mezcla y evidentemente no nos va a dar una buena mezcla al final del día. Y bueno, en la parte de abajo claramente pues vemos la respuesta de fase que tiene este sistema y por qué pues se dan todas estas cancelaciones. En la clase anterior les recomiendo que revisen el capítulo 1 de sistemas de sonido de Bob McCarthy, para que ustedes noten cómo o sepan o recuerden cómo leer una gráfica de fase. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros relacionamos dos sistemas de sonido? Pues básicamente, en este caso, estamos hablando de altavoces. Si nosotros hablamos de altavoces, ¿qué le pasa? Ya está otra vez. regresamos. Si nosotros hablamos de altavoces, nosotros tenemos varios triángulos que nosotros podemos configurar dentro de nuestro sistema de altavoces. Déjenme dibujar nuevamente lo que nosotros vemos dentro de ese gráfico. Si nosotros tenemos estos dos sistemas de altavoces, el escucha
se puede encontrar en diferentes puntos. Es decir, la audiencia la podemos tener en un punto central, la podemos tener en alguno de los extremos, la podemos tener también fuera de estos extremos, o la podemos tener en cualquier punto intermedio. Esto nos va a generar que la audiencia, estando en cada uno de estos puntos, se encuentre básicamente a disposición de ¿qué? Pues de diferentes retrasos y diferentes niveles de amplitud. Vamos a poner el caso de que ustedes se encuentren, imagínense que ustedes son este puntito, que se encuentra entre estos dos sistemas. Vamos a imaginar que esto es un sistema, le vamos a llamar igual que en la gráfica A, B, y en este tercer punto ustedes son el puntito C. Ese punto C, básicamente, ¿qué es lo que le va a llegar? Si nosotros estamos reproduciendo lo mismo de los dos altavoces, exactamente lo mismo, con la misma amplitud y con la misma fase, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener, para empezar en términos geométricos, vamos a tener un triángulo isósceles. ¿Qué quiere decir? Pues que los ángulos son exactamente iguales, ¿no? Es decir, este ángulo es exactamente igual a este ángulo que nosotros tenemos aquí. Por lo tanto, la distancia, esta distancia, vamos a llamarle distancia BC, es exactamente igual que esta distancia AB. Entonces decimos que BC es igual a AB. ¿Qué nos quiere decir esto entonces? Cuando se emite el sonido, ambos van a tener la misma pérdida de sonido, porque recuerden que cuando el sonido sale al exterior, pues evidentemente hay una pérdida debido al medio en el que se está propagando y a diferentes propiedades que tiene el sonido. Y recuerden que también tiene que ver con el tema de la ley del cuadrado inverso, ¿no? Vamos a tener básicamente una pérdida del sonido, pero la pérdida va a ser igual de este lado que de este lado. ¿Qué nos asegura esto? Pues que el sonido en términos de amplitud va a ser igual. Amplitud BC a la amplitud AB. Ahora, ¿qué onda con la fase? Pues básicamente, en términos de tiempo, si estamos exactamente en el centro, el sonido que empieza a correr de aquí para acá, le toma exactamente el mismo tiempo llegar de aquí hasta sus oídos, ¿no? Es lo mismo que si yo suelto, imagínense que yo suelto dos perritos, ¿no? Un perrito que viene saliendo de esta bocina y su clon perrito que viene saliendo de esta otra bocina. Vamos a poner aquí el perrito. Si yo pongo estos dos perritos a correr hacia ustedes que están en el centro y los dos, cada uno es clon del otro, quiere decir que tienen la misma fuerza, quiere decir que tienen la misma configuración, son perritos idénticos. ¿Qué es lo que va a suceder si yo suelto a esos dos perritos al mismo tiempo? Pues básicamente que van a llegar a sus brazos exactamente al mismo tiempo e igual de cansados. Es decir, van a llegar con la misma energía y van a llegar al mismo tiempo. ¿Ok? ¿Qué sucede si ahora yo les digo, bueno, vamos a ponernos en otra configuración? Nuevamente, regresando al tema, o teniendo de ejemplo este tema de los perritos. Si ustedes son nuevamente este punto verde que se ve aquí, ahora tenemos, ¿qué tipo de triángulo? Pues claramente es un triángulo rectángulo, debido a que aquí hay 90 grados. ¿Ok? La distancia, recuerden que este es el punto C. ¿Ok? La distancia BC, que es esta distancia de acá, es mayor que la distancia AC. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente, si yo suelto los perritos al mismo tiempo y los perritos tienen que llegar a sus brazos, ¿qué es lo que va a suceder? Que este perrito que yo tengo aquí arriba va a llegar antes. Pero no nada más va a llegar antes. Va a llegar
con más energía. Este perrito que está acá abajo va a llegar después y como tuvo que recorrer más distancia, no solo va a llegar después, sino que va a llegar con menor energía. ¿Ok? ¿Qué nos genera esto? Una diferencia de amplitud, que es la energía que tiene el perrito, y una diferencia de fase, que es qué perrito llega primero y qué perrito llega después, ¿no? El tiempo de diferencia en cuanto llegan los perritos es esa diferencia de fase. Esto es el caso de un triángulo recto o un triángulo rectángulo. ¿Qué pasa si ahora ponemos un triángulo obtuso? ¿Qué es un triángulo obtuso? Pues básicamente un triángulo donde ustedes se encuentran fuera, digamos, de esta línea de cobertura y este ángulo de acá es mayor a 90 grados. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues este pobre perrito de acá abajo va a tener todavía que recorrer mucho más y por lo tanto, ¿qué va a suceder con la distancia BC? La distancia BC en este caso va a ser mucho mayor, eso quiere decir estas dos de acá, mucho mayor que la distancia AC. Por lo tanto, ¿qué va a generar? Que el efecto que acabo de describir hace un minuto se vuelva todavía mucho más abrupto. ¿Por qué? Porque ahora este perrito no recorre nada más una distancia mayor, recorre una distancia mucho mayor que el perrito de la distancia AC. ¿Qué quiere decir? Que esta onda de acá, ¿no? Que en este caso es el perrito, va a llegar mucho más cansado. Quiere decir que la amplitud va a ser mucho más baja y además va a llegar mucho después. Quiere decir que el desfase es mucho mayor. Por lo tanto, ¿qué dijimos respecto a el tema de las distancias o más bien el tema del retraso con las frecuencias? Mientras mayor es el retraso, lo que genero es básicamente filtros de peine en un mayor número de frecuencias, tendiendo cada vez más a abarcar frecuencias graves. ¿Qué sucede entonces con un ángulo agudo? ¿Cuál es un ángulo agudo? Pues es un ángulo donde no llega a ser recto, pero el triángulo tampoco llega a ser isósceles. Déjenme hacer bien esta recta. Claramente no estoy en el centro. Este ángulo tampoco llega a ser recto. Este ángulo de aquí es menor a 90 grados. ¿Y qué quiere decir esto? Pues básicamente, siguiendo la analogía del perrito, pues básicamente que este va a llegar más cansado también, pero no mucho más cansado. Y el tiempo de retardo de este perrito respecto a este perrito no va a ser tan grande. Quiere decir que seguramente los que se van a ver afectados principalmente son las frecuencias agudas, tal vez los medios, pero no voy a llegar a afectar frecuencias muy graves. ¿Ok? Ahora, si nosotros lo vemos en términos de nivel relativo y tiempo relativo. ¿Qué es el nivel relativo y el tiempo relativo? El nivel relativo es cuánto perdió cada perrito de energía y el tiempo relativo es cuánto tiempo llegó retrasado un perrito respecto de otro, ¿no? ¿Qué es lo que sucede acá? Que en este caso, en términos de nivel, este tiene un nivel de 8, este tiene un nivel de 10. ¿Qué es lo que va a suceder? Que en este caso yo voy a tener una pérdida de 2 decibeles. ¿Por qué voy a tener una pérdida de 2 decibeles? Porque esta señal de acá abajo tuvo que recorrer mucho más espacio o mucho más distancia para llegar al mismo punto que esta señal de arriba. Ahora, ¿qué sucede? Que esta señal de arriba, la A a C, va a llegar mucho más rápido y la señal de B a C va a llegar más lento. ¿Qué es lo que genera esto? Un desfase entre ambas señales. ¿De cuánto va a ser ese desfase? De 2 milisegundos. ¿Qué sucede
si yo hago más pequeño este triángulo y yo me acerco más a la mitad específicamente donde yo tengo 4 y 5, ¿no? Si yo hago a la mitad todas mis dimensiones, lo que va a suceder es que, nuevamente, lo que voy a perder uno respecto de otro es 2 decibeles, pero el tiempo que me voy a retrasar en este caso es 1 milisegundo, ¿no? En este caso, chavos, lo que quiero decir es que el nivel es una proporción y el retraso es una diferencia. O sea, no es el mismo concepto proporción que diferencia. La diferencia es una resta aritmética, la proporción es una tasa, una división. ¿Ok? Analícenlo con calma cuando tengan un poco más de tiempo para que lo vayan viendo y analicen con calma este ejemplo que les estoy poniendo aquí. Ahora, esto ya se vuelve mucho más salvaje y mucho más complejo cuando empezamos a hablar de temas de audio en vivo, donde tenemos sistemas mucho más complejos y donde además tenemos audiencias. ¿Cuál es el problema? Si nosotros hablamos de la sala de escucha de nuestra casa, o nuestro sistema de monitores, en este caso en nuestro home studio, no hay mayor problema. ¿Por qué? Pues porque yo sé que yo tengo un sweet spot y en ese sweet spot yo voy a estar posicionado, ¿dónde? Pues donde me llegue la señal más o menos en un triángulo isósceles, ¿no? Para que las dos señales me lleguen más o menos iguales, tenga yo una imagen donde las cancelaciones no sean demasiado abruptas y de alguna manera yo tengo el sweet spot ya definido donde yo voy a escuchar lo mejor posible la música. ¿Qué es lo que sucede en un festival, en un auditorio, en un evento? Lo que sucede básicamente es que no puedo tener un sweet spot. Si bien es cierto que tengo un sweet spot yo como ingeniero de mezcla, ¿no? Donde estoy ahí con mi mezcladora, lo cierto también es que lo relevante aquí no es lo bien que escuche yo como ingeniero. Lo relevante aquí es cómo escucha toda la demás audiencia lo que se está emitiendo por mi sistema general de amplificación. Y ahí debemos de buscar que nuestro sistema sea lo más democrático posible. ¿A qué me refiero con esto? Pues básicamente que toda la gente escuche la música de la mejor manera posible. ¿Cómo podemos lograr esto? Pues justamente buscando que haya consistencia dentro de toda nuestra respuesta frecuencial y la amplitud que nosotros estamos buscando darle a nuestro evento. En ese sentido, ¿qué sucede si yo tengo un triángulo isósceles? Pues básicamente vamos a tener estas respuestas que se muestran del lado derecho, en este caso de azul. Si ustedes lo ven en la gráfica superior izquierda de su pantalla, van a ver que los gráficos nos dan básicamente unas respuestas considerablemente planas. ¿Qué sucede cuando la audiencia o tomamos otro punto de la audiencia? Imagínense que ese punto es este puntito de la audiencia que yo estoy dibujando, ¿no? Ahora, vamos a tomar un segundo punto que lo voy a poner en rojo, donde se genera un ángulo recto, tal como lo había dibujado antes. ¿Qué es lo que sucede con esa persona? La persona que esté en esta posición, lo que va a escuchar, evidentemente, es un filtro de peine. Y ese filtro de peine, si se dan cuenta, se va a ir haciendo, mientras más cerca me encuentre de estos elementos, se va a ir haciendo mucho más abrupto. ¿Por qué se va a hacer mucho más abrupto? Porque al tener mayor nivel de presión, lo que estoy haciendo es que aumento la interacción. Entonces la gente que está más al frente va a sufrir más estos efectos de la interacción. La gente que se encuentra más lejano, debido a la caída de potencia, lo que experimentan es una menor interacción y por lo tanto es más difícil que se generen filtros de peine. Ahora, estos filtros de peine, ¿por qué se dan aquí y acá no? Nuevamente, porque nuestra señal de un altavoz contra otro va a llegar con retardo, ¿ok?
¿Qué es lo que sucede en este caso con un triángulo agudo? Pues básicamente va a ser el mismo efecto o un efecto muy similar al triángulo recto. ¿Qué sucede con el triángulo obtuso? Con el triángulo obtuso, dense cuenta que lo que observamos, que es lo que vemos nosotros de verde en la esquina superior derecha, el triángulo obtuso, ¿qué es lo que observamos? Que a medida nuevamente que nosotros nos acercamos, ¿qué es lo que vemos? Pues una mayor interacción, pero sobre todo filtros de peine que se generan ¿dónde? Pues básicamente en las frecuencias graves. ¿Ok? A medida que nos alejamos, nuevamente por este tema de la caída de la potencia de acuerdo a la distancia, lo que vamos a tener es que este problema, conforme nos vayamos alejando, se va haciendo mucho menor. ¿Ok? Obviamente, también, ¿qué es lo que sacrificamos? Pues obviamente potencia del sistema. ¿Vale? Bien, si nosotros los vemos de esta manera, ¿ok? Si nosotros los visualizamos con estos gráficos y nosotros analizamos cada una de las frecuencias, imaginemos que nosotros tenemos esto. Ahora, nosotros no podemos, regresando un poco, no podemos analizar punto a punto qué es lo que va a escuchar cada una de las personas de la audiencia e ir haciendo los triángulos que le corresponde a cada uno. Sería muy cansado. Por eso, estos gráficos de contorno, ¿qué nos permiten saber? Pues básicamente nos permiten saber cuál va a ser la dispersión e interacción, o más bien la resultante que vamos a tener en términos de presión de acuerdo a la frecuencia que nosotros escojamos. ¿A qué me refiero con esto? Tengo dos altavoces, si ustedes se dan cuenta, están posicionados hacia afuera, ¿no? Obviamente hacia el frente, ¿no? Lo pongo así solo para que lo visualicen mejor, pero están posicionados hacia afuera, ¿ok? ¿Qué genera esto? Pues básicamente esto disminuye en cierta medida la interacción. ¿Qué sucede? Vean cuál es la dispersión que yo estoy teniendo o los lóbulos que se están creando a partir de 100 Hz. ¿Qué sucede si yo empiezo a subir la frecuencia? Vamos a ver qué sucede en este caso en 1 kHz. En 100 Hz la dispersión es más o menos constante. ¿Qué quiere decir? Que 100 Hz las personitas que se encuentren en esta zona de la audiencia van a escuchar 100 Hz lo suficientemente consistentes, y si te mueves de un punto a otro seguramente no va a haber variaciones considerables. ¿Qué sucede con 1 kHz? Con 1 kHz, si se dan cuenta, se empieza a generar esta forma que pareciera ser como una concha o un abanico, ¿no? Donde tengo unas líneas donde tengo ahí mucha presión sonora. Recuerden que lo rojo es mayor presión sonora y lo azul es menor presión sonora. Y en medio está toda la presión intermedia. ¿Qué es lo que tengo? Que básicamente, si alguien está aquí a la mitad, justo a la mitad, no va a tener mayor problema. ¿Cuál es el problema ahí? Que si esa persona se mueve un poco a la derecha o un poco a la izquierda, de acuerdo al gráfico que estamos viendo ahí, lo que va a suceder es que va a caer en una zona azul. ¿Qué es esa zona azul? Pues una zona de cancelación. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa si yo ahora me voy a 10 kHz? Pues básicamente en 10 kHz sucede lo mismo, ¿no? Solo que esos lóbulos, si se dan cuenta, conforme aumento la frecuencia, los lóbulos se van haciendo más pequeñitos. Aparecen más lóbulos, pero se hacen más pequeñitos. ¿Ok? En diseño de sistemas debemos de intentar que la dispersión o la cobertura sea lo mayor consistente posible. ¿Por qué? Pues básicamente yo siempre he dicho que hay que ser democráticos con la audiencia. Quien pagó el boleto para estar en esta zona debería de tener la misma calidad de audio que quien pagó para estar en cualquiera de las otras zonas. Sobre todo con este tema de los festivales, donde pues prácticamente ya todo mundo, no hay zonas preferentes, VIP. En un festival generalmente todo mundo paga más o menos el mismo costo, ¿no? Y todo mundo debería de tener el derecho de escuchar más o menos la misma fuente sonora
con el mismo nivel de calidad. Porque ¿qué va a pasar con alguien que, por ejemplo, en este caso, qué pasa con alguien en el caso de los 100 Hz? Váyanse al gráfico de 100 Hz y noten cómo ahí tenemos unas zonas azules. ¿Qué va a suceder con las personas que estén en las zonas azules? Seguramente lo que van a perder son, pues evidentemente 100 Hz. ¿Qué quiere decir esto? Que esas personas no van a escuchar graves. ¿Qué necesitarían hacer esas personas para escuchar graves? Pues irse un poco más al centro donde tenemos graves más consistentes. ¿Cuál es el problema de que se vayan más al centro? El problema de que se vayan más al centro es que voy a tener 1 kHz, no lo van a escuchar bien. Por lo tanto, ¿qué no van a escuchar bien? Pues posiblemente las guitarras eléctricas o algunos otros instrumentos que dependan mucho de esas frecuencias que son fundamentales. Y si hablamos, por ejemplo, de un grupo de rock donde las guitarras se vuelven fundamentales, pues evidentemente estás perdiendo gran parte de la experiencia si tienes la mala suerte de estar en un punto donde hay interacción y por lo tanto hay cancelación. Finalmente, y antes de terminar la clase, me gustaría que viéramos entonces cómo podemos, o más bien, cómo podemos, no, eso lo vamos a ver en clases posteriores. Ahorita vamos a seguir analizando qué es lo que pasa o cuál es la interacción cuando algo se encuentra a media longitud de onda. Es decir, si yo tengo un cajón y pongo otro cajón a media longitud de onda, recuerden que esa media longitud de onda depende directamente de la frecuencia que yo estoy operando. Si yo pongo dos cajones a media longitud de onda, lo que voy a obtener es más o menos esta cobertura que yo veo de esta manera. ¿Ok? ¿Qué sucede si yo ahora separo los cajones a una longitud de onda? Si separo los cajones a una longitud de onda, noten cómo se generan estos lóbulos y por lo tanto se generan estas zonas de cancelación. ¿Qué va a suceder ahí? Que las personas que estén en estas zonas de cancelación se van a perder por completo de esas frecuencias que yo no estoy considerando, ¿no? Debido a la separación que tengo de los sistemas. ¿Qué pasa si ahora lo separo dos longitudes de onda? Pues hago más cerrados mis lóbulos de cobertura, pero también genero más puntos de cancelación o más zonas de cancelación. ¿Y qué sucede si lo separo estos cajones 4 longitudes de onda? Pues lo que va a suceder al final es que voy a tener un montón de cancelaciones y por lo tanto voy a tener un montón de gente. ¿Cuál es lo más consistente que ustedes pueden observar aquí? Pues claramente cuando yo lo tengo dividido a 0.5 lambda. Quiere decir que la separación, cuando existe interacción, la separación no se recomienda que sea más allá de media longitud de onda, debido a que eso me va a generar justamente zonas de cancelación demasiado pronunciadas y por lo tanto van a mermar la experiencia auditiva de las personas que se encuentren escuchando el sistema, ¿no? Y en la parte de abajo, y eso ya se los dejo de tarea, les dejo algunos otros gráficos que nuevamente les repito, todo este material lo pueden consultar en el libro de Bob McCarthy, Sound Systems, no recuerdo el título completo, pero básicamente la Biblia verde que todos ocupamos para diseño de sistemas. Les recomiendo nuevamente, en primer lugar, sigan las indicaciones de las autoridades respecto a esta cuarentena. En segundo lugar, tomen este tiempo, ya que vamos a estar en cuarentena y no en vacaciones, para consultar materiales de apoyo. Yo me comprometo a mandar todo el material de apoyo que sea necesario para que tengan conocimientos teóricos mucho más fuertes y eso nos permita al regresar a clases tener prácticas o más bien clases totalmente prácticas sin detenernos ya demasiado en la teoría y solamente venir a clase a comprobar cómo es que nosotros podemos generar justamente todos estos gráficos que hemos estado viendo y comprobar de manera práctica todo lo que hemos estado viendo en la teoría.
Quedo pendiente también de cualquier pregunta o cualquier inconveniente que ustedes tengan, háganmelo saber a través de Classroom, a través de Josian también me pueden contactar, Facebook o todas las redes sociales en este periodo de cuarentena van a estar abiertas para que ustedes eh, expongan cualquier duda que tengan. Pues espero que estén muy bien, que tengan muy buen día y muchas gracias.